Cambiamos de tema. La empresa aeronáutica Volaris ha sufrido graves pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores. Sus números en el primer trimestre de este año no solo fueron negativos, sino estuvieron por debajo de lo esperado por los analistas. El flujo operativo de la línea aérea cayó 22% ante un entorno competido en tarifas y el encarecimiento de la turbocina. Y para hablar de este tema también se incorpora a la mesa Atza Yael Torres. Atza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Primero vamos a comenzar con nuestro compañero Ugarte para que nos explique qué es lo que está pasando con Volaris, y de ahí nos movemos al tema de la turbocina, que también es algo interesante. Mira, días turbulentos desde el viernes. El jueves da a conocer sus resultados Volaris del primer trimestre de este año, y como señalabas, tuvo una caída de 22% en flujo operativo, tuvo un crecimiento de menos de 3% en ingresos, y son números, pues sí, muy por debajo de lo esperado. Entonces el mercado la castiga, pero de manera considerable. De hecho, entre viernes y lunes, prácticamente esta aerolínea que dirige Enrique Beltranena, pierde casi una tercera parte de su valor, un 32%, que equivale a una erosión de casi 300 millones de dólares en su market cap. El día de hoy lo que vemos ahí es un mini rebote, sí. Un rebote pequeño el día de hoy, pues fue un 3.63% luego de haber perdido 32% de su valor. Y pues sí, es decir, se ve, más allá de los resultados negativos y peor de lo esperado, Abraham, también se ve un escenario, la perspectiva es desfavorable para lo que resta del año, porque se prevé pues que la empresa siga enfrentando un entorno altamente competido, con tarifas muy agresivas de parte de sus competidores, sobre todo de Viva Aerobús. Viva Aerobús lo que ha estado haciendo es aumentando capacidad en las principales rutas de donde opera Viva Aerobús, lo que ha llevado a Volaris, lo que ha llevado a esta aerolínea a reducir sus tarifas. De hecho, tuvo que reducirlas primer trimestre de este año contra el mismo periodo del año anterior, las redujo en un 12% aproximadamente. Adicional al tema de la reducción de tarifas, que te afecta en márgenes de ganancia, claro, también el tema de la turbocina, que no es cosa menor, ¿no? Y para hablar de la turbocina, tenemos al recién llegado aquí a la mesa, por favor. Es un tema, no se ve sencillo para el resto del año. Podemos ver en una gráfica que tenemos cuál ha sido el precio que ha tenido la turbocina en los últimos 2 años, el precio promedio. Y bueno, se han visto incrementos importantes. La línea azul es el promedio de 2016 y la línea amarilla fue 2017. Bueno, un poquito de 2018 también tenemos. Al igual que la gasolina, al igual que el diésel, la turbocina ya es un precio es un combustible cuyo precio ya flota libre, ya está sujeto a demanda. Sin embargo, al igual que en la gasolina, en el combustible y en el diésel, tenemos un mismo proveedor, ¿no? En el caso de la turbocina no se ve, al menos por el momento, que vaya a haber la entrada de algún competidor fuerte, como en el caso de las gasolinas ya se ven algunos. O sea, ¿no hay ningún interesado en vender turbocina en México? No, de hecho las cifras que estamos viendo son de la demanda interna desde 2011 hasta la fecha, y vemos cómo las importaciones han subido estrepitosamente. En 2011 era el 2%, y ahora estamos hablando del 68% de la turbocina a febrero de este año ya es importada, lo cual pues te habla de que tienes ahí costos logísticos muy importantes, como en el caso del diésel y de la gasolina, que pudieran resolverse o tendrían una salida en caso de que hubiera alguna producción pues nacional. Vemos también ahí pues el precio solito, ¿no?, de la turbocina, el precio promedio, ¿no?, por metro cúbico. Y más allá de eso, pues no vemos una salida, al menos no este año, al menos no con los recursos que se tienen actualmente, con la infraestructura de refinación, como lo platicábamos ya en emisiones anteriores. Se está refinando a niveles de hace más de 30 años, de 40 años,
y no se ve, al menos por el momento, que pueda haber alguna perspectiva positiva, en este caso para las aerolíneas cuyo costo es el 30%. Sí, al final la perspectiva es, digamos, positiva o negativa para el sector aeronáutico en México. ¿Incentiva o no la llegada de nuevos jugadores? ¿Qué nos puedes decir? Para el sector en general, con el tema de la turbocina, parece negativo. En el tema de la competencia por tarifas, puede ser que por lo menos lo está demostrando Viva Aerobús. Hay un espacio todavía por ahí para algunos competidores. No creo que muchos, de todos modos, porque el mercado como está actualmente. Creo que en el caso propio de Volaris, no sé si ya lo había mencionado Chucho, el tema aquí es que, a ver, cuando el flujo operativo de tu empresa cae 22%, tienes un verdadero problema hacia adelante. O sea, tienes por lo menos este año un verdadero riesgo de que tu acción siga cayendo, de que tu operación siga complicándose, sobre todo por lo que decía Arzayael. ¿Por qué el riesgo hacia adelante? A ver, porque si tú tienes el flujo operativo limitado en este momento, ¿cómo vas a poder seguir y competirle a las empresas, como tú mencionabas, como Viva Aerobús, que sí te están cortando los precios en varias de tus rutas más importantes? Así de fácil. Mira, no es con la caída. Tuvo un 22% generó 22%. A ver, para ti no hay riesgo de Volaris hacia adelante. Permíteme, más bien es el entorno hacia adelante. Es decir, se espera que siga esa competencia. Lo mismo con otras palabras. Lo mismo con otras palabras. No, lo que pasa es que te levantas dormido. Llegas dormido. Lo mismo con otras palabras. Llegas dormido. Lo mismo con otras palabras. Sí, se prevé un entorno, Abraham, difícil, complicado. Es decir, va a seguir una competencia muy agresiva en tarifas. Entonces, pues obviamente esta es una mala noticia para una empresa como esta. Claro. Adicional, pues está el tema de la turbocina, que no solamente el problema tiene que ver con que hay un solo proveedor aquí de turbocina en México, sino también con que es un commodity. No hay que olvidar que es un commodity, claro, que está en dólares. Con base en los precios internacionales. Si hay presión, si hay un debilitamiento del peso frente al dólar, pues obviamente ahí también se ponen a temblar las aerolíneas, y no solamente Volaris, el resto. Aproximadamente el 60% de los costos totales de operación de las aerolíneas están dolarizados. Entonces, y en particular, este rubro, la turbocina, va teniendo un peso creciente, es como el 32%, cuando hace 5 años tenía un peso de un 27% en los costos totales de operación de las aerolíneas. Entonces, sí es un tema. Traerla de Singapur, traerla de Italia, traerla de otros lados, de países que ni siquiera son petroleros, a traerla de Tuxpan, a traerla de Tula, a traerla de Salamanca. O sea, vamos cerrando el tema, y me gustaría que me dijeran cuál es la perspectiva para el mercado aeronáutico, la perspectiva para también este negocio de las turbocinas en México, qué es lo que debería suceder o qué es lo que nos gustaría que sucediera o debería pasar hacia adelante. Pues mira, ya se están construyendo en el país algunas terminales de almacenamiento, algunos poliductos. Quizá esto pudiera en algún momento permitir un margen de reserva, de capacidad, que les permitiera ahí sortear estos altas y bajas en los combustibles. ¿En este año? En unos 2 años. Plazo. No lo veremos hasta 2019. Así es. Exactamente. No sé qué es el corto plazo para Chucho, ya tampoco. Estamos casi a mitad de 2018, en fin. Imagínate. No sé cuál fue aparte de la diferencia de lo que había dicho entre lo que tú comentaste. No te preocupes. Creo que el sector, como dice lo que mencionaba en la columna que puedan ver por favor ahí de Jefes, hay una cosa que dice: es un entorno desafiante, es un entorno competitivo, influenciado, como dice Beltranena, por un significativo incremento en la capacidad de la industria. Y así lo vamos a ir viendo hacia adelante. El riesgo de la turbocina, insisto, es clave para todos los jugadores. Entonces vamos a ver cómo se desempeña, sobre todo, a ver, en el tema de Volaris en particular, creo que el resultado, como lo están viendo el mercado, es bastante negativo. Sí, estos 2 factores del que comentábamos, Abraham, negativos para las aerolíneas. Van a seguir las presiones en los márgenes. Vamos a seguir viendo a un Volaris castigada en el mercado. Imagínate, hoy en día algunas casas de bolsa como Santander redujeron su precio objetivo para el cierre de este año de 17 pesos por acción, la bajaron a 12. Eso te habla de un upside de apenas 5%, Abraham. Ayer la degradó también Barclays. Barclays la degradó a una recomendación de igual a mercado después de que la tuvo en compra. En fin, sí es negativo. Para el consumidor es positivo. Es decir, que bajen las tarifas. Claro, a quien no le gusta, ¿no? Así es. Irse a la playa barato. Así es. Primera quincena de abril contra primera quincena del año anterior, 27% de reducción en las tarifas
buena noticia para el consumidor, mala noticia para las aerolíneas. Para las aerolíneas. Bueno, Así pues es. al final también creo que es un mercado pues en el que las tarifas han fluctuado y bueno, pues si al consumidor en algún momento le da un buen beneficio a costa de un menor margen de las compañías. Creo que no es una mala noticia Por una del mayor todo. competencia. Claro. Así es. Bueno, pues